hacer el sábado. Para que no queden dudas. Buenísimo, buenísimo, gracias. Vamos, antes de largar con las imágenes, obviamente, ¿querés que les hablamos un poquito, May, de cómo va a ser la...? Sí. ¿Querés explicarles vos? ¿Les explico yo? Bueno, la idea es, vamos a estar divididos por salas. Ustedes van a empezar con pinches. Esperen que cierro la ventana, que hay muchos perros. Van a empezar con los pinches. El que aprueba la parte práctica de pinches pasa directamente a la sala de imágenes, en donde vamos a estar nosotras. Y la idea es hacer 5 preguntas bien puntuales y tiene que responder por lo menos 3 bien como para aprobar la parte de imágenes, ¿sí? La idea es que aprueban o desaprueban, no hay nota, no hay un valor asignado, sino que es la posibilidad de seguir el examen que termina el lunes con la parte del oral, ¿sí? La idea es que sea bien puntual, no dar muchas vueltas. No va a ser, en realidad van a estar no por abecedario, van a empezar por comisiones, eso ya después lo van a ver bien, ¿sí? Creo que la comisión A son las de 8 a 10, comisión B de 10 a 12, así se van a ir dividiéndose, ¿sí? Pero básicamente es eso. Profe, le hago una consulta. Hipotéticamente hablando, si uno desaprueba el oral del lunes, ¿en el recuperatorio tiene que volver a rendir todas las instancias? Todo, sí. Sí. Cuando ustedes desaprueben un examen choice, por más que aprueben la parte de anatomía de cuello, tienen que rendir todo de vuelta, ¿sí? Lo que se desaprueba, cualquier instancia que se desapruebe, las otras, en realidad, la ventaja es que para el recuperatorio ya las tienen sabidas, ¿no? Pero sí hay que rendir todo de vuelta. Este es como cualquier examen que hayan rendido, chicos. La diferencia es que va a ser oral, con lo cual medio que nos vamos a ir enterando en el momento si aprobaron o no. Eso está buenísimo porque le saca un poco de la ansiedad de la espera. Y el recuperatorio es por la totalidad de las cosas que estamos rindiendo y que estamos estudiando, ¿sí? Van a ser preguntas fáciles, o sea, va a ser dirigida la pregunta, ¿sí? Específicamente contestar, van a ser 5 imágenes las que les tomemos, no va a valer como preguntas qué estudio es, si tomografía o resonancia, pero son 5 imágenes, por ahí les hacemos 5 preguntas sobre la misma imagen, pero en general lo que queremos son 5 conceptos que ustedes entiendan de imagen, ¿sí? Otra de las cosas que habíamos hablado era el tema lateralidad. La respuesta va a ser correcta. Si yo les señalo qué órgano es este y ustedes me dicen riñón, no va a estar bien contestada si no dicen riñón derecho o izquierdo. ¿Se entiende? Tienen que poder identificar qué lado es el que estamos viendo. Y no va a ser un examen, digamos, conversado. Va a ser puntual. ¿Qué estructura es esta? Por ejemplo, aorta abdominal. No les vamos a ir a tomar el recontramega ligamento, ¿sí? No, la idea no es matarlos, la idea es que, ya con que ustedes pueden reconocer estudios, lateralidad, grandes reparos anatómicos en las imágenes que les mostramos, nosotros nos sentimos conformes con eso, ¿sí? No los vamos a liquidar, a ver el ligamento suspensorio del útero en la resonancia. No, esa no es la idea. ¿Sí? Mira, tengan en cuenta que como tomamos las instancias anteriores, todos los parciales anteriores, es como vamos a hacer ahora. La única diferencia es que lo van a tener que decir oral. En realidad, creo que lo más parecido a lo que rindieron hasta ahora es la parte de imágenes, ¿sí? Sí, nosotros la única diferencia es que vamos a cambiar a que es un formato oral, porque era eso, o la doctora Maya y yo íbamos a quedar internadas en un neuropsiquiátrico. No. Así que, no, ya presentábamos la renuncia. Sí, estuvimos cerca la última vez. Así que decidimos hacerlo así para que sea más fácil y rápido para todos. Ecografía, chicos, no se vuelvan locos, lo único que por ahí les preguntamos es reconocer el estudio y grandes estructuras, ¿sí?
vamos a repasar algunas imágenes, por ahí repasar, diferenciar si es transabdominal o transvaginal, cómo podemos hacer para diferenciar una de otra, y o sea, hoy es el día en el que solucionamos esas dudas, ¿sí? Todo lo que se les vaya ocurriendo de forma lo más ordenada posible en el chat, ir charlándolo. A ver, Pauli, estás conectada, así que... Sí, está. Acá tiene... Sí, acá estoy, Sofía, pues, hola. Che, no, yo estaba contestando los chats. Sí, ahí Rodríguez y Isaac puso del tema del Zoom. Yo no tengo problema de darle la clase, yo estaba esperando que me digan cuándo podían ustedes. Ayer justo hablaba con Maya de eso. Si quieren que organicemos un Zoom, nos ponemos en contacto y hacemos la clase, no hay ningún problema. Yo había quedado a disposición de que ustedes me digan. Igual ahora yo tengo imágenes para mostrar. Le puse las imágenes para que se orienten, como había puesto en el teórico, que no las puse en el repaso, pero sacamos dudas ahora y si necesitan hacemos un Zoom y nos conectamos, no hay ningún problema. Para los que están entrando, que por ahí estaban preguntando cositas que ya habíamos estado charlando, ecografía, sí, reconocer qué tipo de estudio es. Y por ahí vimos algo de ecografía renal, por ahí reconocer un riñón. Obviamente que en el caso de la ecografía no vamos a poder reconocer lateralidad a menos que veamos el hígado, y ya si reconocen riñón derecho porque identificaron la sombra del hígado, chicos, me saco el sombrero y no les pregunto más nada. O sea, tratemos de... No, o sea, me resulta más importante, que a todos nos resulta más importante, que puedan distinguir troncos vasculares principales, órganos, espacios, a que puedan distinguir un ovario en una ecografía, ¿sí? Totalmente. Eco es difícil, a nosotros radiólogos, no a nosotros estudiantes de medicina, a nosotros radiólogos nos lleva mucho tiempo desarrollar las habilidades de ecografía, no vamos a pretender que ustedes las desarrollen vía Zoom para un parcial de anatomía. Sáquense esa idea de la cabeza, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo que nos haya faltado decir? ¿Que se les ocurra? Ah, claro, el chat está on fire. Ahí lo estoy viendo. A ver. No, son 5 preguntas. No sean vagos, viejo. Son 5 preguntas. No, hay que hacer 5 preguntas. Claro. Son 5 preguntas, aparte por una cuestión de que no, a mí me preguntaron 3 y a mí me preguntaron 5, sí. Entonces para evitar ese tipo de cosas, son 5 preguntas y punto. Ahí preguntan si las imágenes van a ser con tiempo, sí, porque si no vamos a estar todo el fin de semana, claro, tomando examen. Profe, una pregunta. ¿Respondemos y ahí enseguida ustedes nos dicen bien y pasamos a la siguiente pregunta, o no nos dicen hasta que terminemos las 5 preguntas? No, les vamos a ir diciendo. Sí. O sea, la idea no es, a ver, cuando yo les digo que no va a ser charlado, es, no, bueno, fíjate de vuelta, tenés al lado tal reparo, o sea, no les vamos a dar pistas, ni pautas, ni segundas oportunidades. Lo que contestan es lo que vale, pero les decimos en el momento, sí, está bien o no está bien, ¿se entiende? Y por ejemplo, sí. Perdón, cuando es un espacio o una cosa concreta, vos podés preguntarme, ¿estás preguntando el espacio o esa cosa concreta? Sí. Bueno. Por eso, no es que no les vamos a responder, o sea, si tienen una duda sobre la imagen que nosotros les podamos responder sin que les estemos dando la respuesta, se las va a responder. Si vos me preguntás y me estás preguntando si es la fascia renal anterior, y no te voy a decir sí o no, con seguridad. ¿Es la fascia renal anterior? Bien o mal. Pasa la pregunta que sigue. ¿Son con cámara prendida? Es con cámara, sí, totalmente. Sí, es con cámara, y con chicos, DNI en mano. Exacto. Necesitamos acreditar identidad, porque viene a rendir la hermana mayor que se recibió y es cirujana y la va a romper. ¿Entienden? Sí. No nos ha pasado a nosotros, pero hemos estado muy en contacto con las otras facultades y son los que nos han ido dando las pautas. Por eso les damos nosotros estas pautas. Si se les corta internet,
Está todo puesto en PEDCO, chicos. Usen la PEDCO, lean la PEDCO. Se pueden comunicar, están los números de teléfonos ahí del doctor Serpa y del doctor Mogillansky, rápidamente se puede solucionar, ¿sí? No importa que se vea mal, no necesitamos que tengan una super cámara high definition, necesitamos que ustedes alcancen a ver las imágenes y ver que la persona que está rindiendo es la persona que muestra el DNI. Acá la doctora Vidal, que tiene experiencia en ubicarse en puntos estratégicos de su casa para tener señal de internet, es cierto, busquen en qué lugares tienen mejor señal de internet. Yo, por ejemplo, ahora estoy conectada con 2 equipos, tengo 2 cuentas abiertas mías. En una tengo el micrófono y la cámara, que la tengo desactivada, y en otra tengo habilitada la computadora de escritorio con el PowerPoint. Entonces, y estoy sentada en el lugar al lado del router, ¿sí? Mírame dónde estoy. Estoy al lado del router. El router está en la habitación solo hay una cama. Y está abajo de la cama. Claro, ven acá. Hola, en el pasillo de mi casa, fíjense que hay una puerta acá. O sea, estamos en esas, chicos, ¿sí? Es un quilombo para ustedes, es un quilombo para nosotros. Tuvimos que reestructurar guardias, o sea, para todos es un quilombo. Lamentablemente son los tiempos que nos tocan vivir. Sí. Pero gracias que podemos seguir rindiendo y podemos seguir cursando. La verdad que yo creo que eso es lo mejor que puede pasar, ¿sí? Acá están preguntando, con respecto a la cámara, sí, chicos, fíjense, prueben ahora si quieren entrar con 2 dispositivos. Yo lo hice, de hecho, miren que en este momento no, pero ahí termina de... Ahí, ¿me ven? Acá estoy, tengo el iPad de este lado, hola, y miro acá la computadora y tengo la computadora de escritorio donde puedo compartir la pantalla. La pantalla, de hecho, la estoy compartiendo desde la compu de escritorio. Entonces, ustedes me escuchan desde el iPad y me ven desde el iPad y voy a trabajar desde la computadora de escritorio. ¿Sí? Tengo 2 cuentas y si quisiera abrir una tercera y tener con el celu acá puesto, también lo puedo hacer. Veo un toque desfasado, lo cual es un poco confuso, así que voy a apagar el video. ¿Hay que mostrar 360 el ambiente? No. Para nosotros no, porque es muy difícil que tengan anotado reparo. Tipo, para nosotros no, porque es más el tiempo que vamos a perder con eso que otra cosa. Pero sí se les puede pedir en el examen, así que ya saben, las medias sucias las ponen para lavar y que no haya despelote o algo así. Claro, hay que limpiar, esto es lo que están poniendo en el grupo. Bueno, más o menos es eso, ¿sí? Y de vuelta, la idea no es que sepan el recontra mega reparo anatómico imagenológico, simplemente que puedan reconocer estructuras. A ver, que reconozcan la arteria hepática, el cístico. Empecé con las imágenes. Una duda de teórico. Sí, diga. Dicen... Hola, perdón. Sí. Te escuchamos. En realidad creo que es medio pava la duda, porque en el teórico de peritoneo, en un momento se muestran los ligamentos gastrocólico, El gastropático. esos ligamentos, digamos. En realidad, claro. Sí, depende de la nomenclatura, lo podés encontrar de una forma u otra. Claro, o sea, mi duda iba más que nada a que no es que se muestre en sí el ligamento, porque se ven, digamos, las estructuras vasculares. Exacto. Y se señala más que nada como el espacio en el que se ve el ligamento. Exactamente. De hecho, es así como está descrito. Nosotros le decimos ligamento, pero yo no sé si se los dije en el teórico, me parece que se los mencioné en algún momento. A veces hay cosas que las mencionamos de una forma, porque históricamente se mencionaron así, pero que no significan eso propiamente. Por ejemplo, es el caso del ligamento gastrohepático. El ligamento gastrohepático en sí no es un ligamento como los ligamentos cruzados de la rodilla que vos lo podés tocar, si se rompe lo reemplazás y listo, ¿se entiende? Es un espacio a través del cual pasan estructuras vasculares.
Esto es lo mismo que en la placa de abdomen cuando uno dice hay silencio en la placa de abdomen. Y la verdad que no puede tener sonido la placa de abdomen. Pero nosotros decimos que hay silencio cuando no hay aire, ¿sí? Eso es. Nada más. No se compliquen igual mucho porque vamos a tomar, tampoco es que vamos a tomar mucho peritoneografía, porque es un tema complicado. Complicado para nosotros también. Ya les digo, me parece más importante que puedan identificar dónde se encuentra una lesión en la segmentación hepática que saber exactamente el ligamento, el gastroesplénico. O sea, Creo que justo estaban por preguntar por el ligamento gastrohepático que mencionaste. Sí, yo quería consultar. En la imagen se ve como que está desde... O sea, en la parte de donde termina en el hígado, ¿qué parte de la segmentación sería esa? ¿El número 3? ¿El 1 número 3? ¿O...? así en el aire no te lo puedo contestar. Tengo que ver la imagen. Porque yo me veo que si toman eso y preguntan y dicen después cuál es ese lóbulo que está tocando. Mira, no, eso no te lo vamos a tomar así. Lo que te podemos tomar es esto. ¿En qué segmento está esa imagen que es claramente una imagen visible que está en un segmento hepático? ¿Entienden cómo vamos a tomar la presentación? Sí, el otro es de corte coronal, por eso consulto. Sí, y a ver, en corte coronal podemos llegar a poner imágenes, pero siempre va a haber reparos anatómicos para darse cuenta a qué segmento corresponde. Y sí, puede ser el 3. No, este corte axial puede ser el segmento 3. Sí, sí. Bueno, gracias. Bueno, ¿les parece que largamos? A ver, ¿hay Dale, algún más sí. en el chat? Sí, dale, Sofi. Bueno, a ver. Vamos a hacer una práctica. Miren la imagen. De esta imagen les voy a preguntar, por ejemplo, la primera pregunta sería, ¿qué tipo de estudio, si tiene contraste y dónde se encuentra la lesión? ¿Alguien quiere contestar? Yo ya lo sé. Es un corte axial, computada. tomografía. Bien. ¿Tiene Tomografía. contraste? Tiene contraste. ¿Tiene o no tiene? A ver. No, no tiene. No tiene. No tiene. A ver, ¿alguien más? Sí tiene. Ahí Celeste. Tiene. Sí tiene, se ven los vasos. Contraste endovenoso. Perfecto, tiene contraste endovenoso. ¿Qué es lo que están, qué vasos estamos viendo? Esto ya, o sea, si me contestan que sí tiene, tomografía, ¿y qué segmento? Ahí vi un par que contestaron bien. 8. 8. Fantástico. Bueno, ¿cómo sabemos que tiene contraste? Porque vemos acá cómo están densas las estructuras vasculares que corresponden con las venas suprahepáticas, ¿sí? Justo este paciente tiene una vena supranumeraria. No viene al caso, es una variante anatómica normal, se ve muy frecuente. Estos son los acetiladores rápidos, son pacientes que pueden tomar más alcohol que la población general y lo van a metabolizar más rápido, ¿sí? Como dato anecdótico. Vemos acá la aorta, ¿sí? Que está más densa y que tiene contraste. ¿Cómo sabemos que es el segmento 8? Ahí alguien lo pregunta y quisiera no ser yo la que lo conteste. Porque ahí, como vemos las venas suprahepáticas de la vena cava inferior, sabemos que estamos por encima del plano de la vena porta y estaríamos viendo los segmentos que están en la parte superior. Y el 8 es el segmento más superior. Perfecto. Y aparte, alguien más lo puso ahí en el Creo chat. que el Mobiliaski habla también de que el segmento 8 está entre la vena suprahepática media y la derecha. Media y derecha. Esa es la respuesta, exactamente. Esa es la respuesta, exactamente esa es la respuesta. Sabemos, como decía la compañera, que estamos en un sector bien superior, o sea, superior a la porta, porque estamos viendo muy bien todas las venas suprahepáticas, y porque aparte la lesión se ubica entre la suprahepática derecha y la media, ¿sí? Esa es la respuesta correcta, y así ubicamos en segmento 8 la lesión, que es un quiste simple, ¿sí? Esa, por ejemplo, sería la primera pregunta del examen. Vamos a esta. Lo mismo, yo ya sé si saben o no saben, si tiene contraste o no, si es tomografía o no. Por ahí si contestan mal la de si tiene contraste, podemos repreguntarlo acá. Y acá puntualmente
quiero saber qué es este reparo anatómico que estoy señalando. ¿Lo ven ahí? ¿Ven que estoy señalando? ¿Ven que lo están viendo? Arteria renal. Izquierda. Esa es la respuesta correcta. Arteria renal izquierda. Chicos, no se olviden la de la lateralidad porque la respuesta va a estar mal contestada, ¿sí? ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque ustedes el día de mañana son traumatólogos y tienen que amputar la rodilla izquierda y tienen que saber cuál es izquierdo y cuál es derecho. O sea, esa es la gravedad de la necesidad de que ustedes manejen los términos completos. Nombre y apellido de todo lo que hablamos, ¿sí? Bien, ¿y esto de acá qué es? El vaso. Bien, ¿y esto de acá? Páncreas. La respuesta correcta sería La cola del páncreas. cuerpo y cola de páncreas. ¿Entienden cómo es? Bien, ¿y esta de acá? La vena La renal. vena renal izquierda. Perfecto, vena renal izquierda. ¿Esto de acá? Vena cava. Vena inferior. Cava inferior. Bien, esas son las respuestas correctas. Igualmente, no vas, o sea, ya si les hice todas esas preguntas y ustedes respondieron todo eso, listo. Y hay más 5 preguntas, listo, estás aprobado, pasas a la siguiente etapa. ¿Se entiende? Sí. ¿Más relajados? No. Un poco. No importa. Esto de acá, ¿qué les parece que puede ser? Difícil esa, ¿eh? Justo te iba a preguntar. ¿Podría ser antro y píloro? Sí, genial. No sé quién lo contestó, pero genial, ¿eh? El estómago sería. Fantástico, exactamente. Uy, esperen, me las mandé. Momento que... Ahí estamos. ¿Y esto de acá, qué les parece que puede ser? Duodeno. No. Fíjense la Con forma ese que tiene. tamaño. Colon Claro. transverso. Colon ascendente. Bien, por ahí es un poquito difícil de identificar si es ascendente o transverso, porque a veces el transverso hace como algunas volteretas, así que si contestás colon ascendente o colon transverso, cualquiera de las dos te las acepto como bien, pero ¿por qué? Porque es colon, ¿sí? Ustedes fíjense cómo es el patrón del colon, con el patrón de Austras y los 3 depresiones acá, acá y acá, que corresponden con los lugares donde están las tenias, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Todas las imágenes... Sí. ¿Puedes volver a marcar el antro pilórico que justo se me trabó la pantalla? Acá. Gracias. Nada. Eso también, chicos, nos ha pasado a todos en el Zoom, todos hemos sido usuarios de Zoom y hemos estado a las puteadas con Zoom concretamente. Así que si se les traba la pantalla o a veces vieron que se corta el audio, repregunten en el momento del examen, ¿eh? Lo que está por delante de la vena renal izquierda es la mesentérica superior. La arteria mesentérica superior. Sí, es la mesentérica superior. Este es el famoso compás aortomesentérico. El compás aortomesentérico, creo que lo puse, si no la busco la imagen, en un sagital se ve, se forma un ángulo bastante agudo entre la cara anterior de la aorta y la cara posterior de la arteria mesentérica. Y en algunos casos, si ese ángulo está muy cerrado, puede hacer compresión de la vena y dar problemas en el riñón. Entonces, es un reparo anatómico muy importante para tener en cuenta, ¿sí? Sofía, ahí están diciendo, tienen dudas con el tema del colon, si es ascendente o descendente, sería descendente. Descendente, transverso, eso preguntan varios en el chat. ¿Sería descendente o transverso? O sea, es hemiabdomen izquierdo, o sea que puede ser hemicolon izquierdo que abarca el colon descendente y el transverso. Antes habían dicho ascendente, por eso se confundieron y se estaban... claro. Por sí. eso, habían dicho ascendente o transverso y está del lado izquierdo. Descendente. Fíjense, hagan de cuenta que ustedes trazan una línea imaginaria que pasa a través de la aorta, la vértebra y hacia la interlínea de los rectos abdominales. Todo lo que está de este lado es hemicolon izquierdo y es la parte izquierda del transverso y el descendente, no el ascendente. Bueno, seguimos. Acá, fíjense, esta es el área del compás aortomesentérico que yo les decía. Ven que hace como un ángulo bastante agudo y esta estructura acá, ovoidea,
densa es la vena renal izquierda, ¿sí? Esta se la podemos preguntar, por ejemplo. Estas son reconstrucciones que hice a propósito, viendo bien la vasculatura, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Y fíjense acá, como vemos el mismo quiste que veíamos antes, segmento 8, lo vemos acá en el coronal. Acá es un poquito más difícil darse cuenta a qué segmento corresponde, porque acá las venas suprahepáticas se abren. Pero como es el más superior, nos podemos dar cuenta que es el segmento 8. Ahí, Sofi, me preguntaron durante la semana si podíamos marcar la vena porta, cómo dividía en superior e inferior los diferentes segmentos. Esa imagen está buena para marcar eso. Totalmente. Esta es la vena porta, ¿sí? ¿Cómo se conforma la vena porta, chicos? La mesentérica superior y la esplénica. Mesentérica superior. Vena mesentérica inferior, esplénica. Bien, perfecto. Fíjense acá cómo viene la esplénica, ¿sí? Y la mesentérica superior. ¿Lo ven? Esta imagen se ve buenísima. Y aparte vemos acá cómo vienen todos los arcos venosos desde el colon. Si ustedes se fijan, esta imagen es bastante fea para ver los órganos, específicamente las paredes del intestino, pero está a propósito puesta así, está hecha así el corte, para ver bien las estructuras vasculares. Vemos acá cómo los distintos troncos venosos se anastomosan, van a la mesentérica, la esplénica, conforman la vena porta, y fíjense cómo la porta entra en el ilio. Esta de acá es la arteria hepática, esta chiquitita de abajo, la arteria hepática, que tiene como un bucle AC, y tenemos la rama derecha y la rama izquierda. Y acá, esta rama derecha e izquierda es la que nos va a dar la división entre los segmentos superiores y los segmentos inferiores. ¿Se dan cuenta espacialmente cómo se ve? Sí. ¿Sí? Bien, buenísimo. Después podemos preguntar, un momento que tengo como... Acá. Esta estructura que vemos acá parcialmente, ¿qué puede ser? El vaso. El vaso. ¿Y esto de acá? El estómago. ¿El fundus gástrico? Fundus. Fundus gástrico. Con que digan estómago nos alcanza bastante bien. Ahora, esta dijimos que era ¿cuál estructura vascular? Vena mesentérica superior. Perfecto. Vena mesentérica superior. No es lo mismo ligar una vena que ligar una arteria en una cirugía. ¿Se entiende? Con una vena ponemos congestivo el intestino y se la banca. Con una arteria matamos el intestino y hay que reseccionar el pedazo que le matamos. Así que, cuando ustedes respondan qué estructura es esta, ustedes me tienen que decir vena mesentérica superior. ¿Cómo sé que es la vena mesentérica y no es la arteria? Bueno, aparte de que estoy viendo que está llegando a la puerta, claramente, ¿no? Pero supongamos que acá no vemos la puerta. ¿Cómo me doy cuenta que esta estructura de acá es la vena mesentérica y no la arteria? ¿Por el calibre? Bien, el calibre yo lo comparo con ¿qué? Para ver qué es. Con la arteria. Perfecto. Fíjense que hay dos estructuras cilíndricas que tienen contraste, una más grande, una más pequeña. La más grande es la vena, la más pequeña es la arteria. Y aparte, la vena siempre está a la derecha. Exactamente. La vena está a la derecha, la arteria está a la izquierda. ¿Sí? ¿Se entiende? Y después, acá en este corte sagital, que ya tenemos todos clarísimos que son las dos con contraste, porque vemos densas las estructuras vasculares, vemos, aparte de la mesentérica superior, vemos esta estructura vascular que sale desde arriba de la mesentérica, que corresponde con ¿qué? El tronco celíaco. Buenísimo. Ahí estoy viendo que alguien habla de un clip. Esto de acá es un clip metálico quirúrgico. Se usa para engrampar generalmente la arteria cística y el conducto cístico en las cirugías de colecistectomía. Se ve bastante eso. O sea, hay mucha cirugía de colecistectomía. Lo leí de reojo en el chat. Me parece que era eso lo que preguntaban, chicas, ¿no? Sí, preguntaban esa imagen y se la habían confundido con el quiste, por eso aclaré que el quiste es la imagen del hígado hipodensa y lo que se ve con densidad metálica es un clip por cirugía de vesícula. Exactamente. Recuerden las densidades, eso lo vimos en el primer parcial, y tenganlas presentes para después poder contestar bien las preguntas. No les voy a ir a tomar el clip de colecistectomía ni ahí, pero... Profe, el corte sagital era del lado derecho, ¿no? Este es un sagital estricto. Fíjense okay. que más o menos sería como a este nivel, el sagital,
Y si yo hago un corte a este nivel, todavía estoy viendo parte de la glándula hepática. ¿Por qué? Porque veo la parte izquierda. ¿Mm? Vos decís que es derecho porque ves bastante hígado, ¿no es cierto? Claro. Bueno, pero recuerden que el hígado pasa a la línea media y tiene, si bien su mayor volumen se ubica en el hipocondrio derecho, la parte izquierda del hígado traspasa la línea media y avanza hacia el lado izquierdo, ¿sí? Este es un corte... Se puede ver en un los corte cuerpos acá. vertebrales. Claro, tal cual. Pero aparte es un corte acá, fíjate, un corte a nivel de la arteria. Ves que yo veo la aorta. Sí. Todo esto acá mucha bola no le den porque ya, de vuelta, tiene hecho una reconstrucción a propósito para que se vean bien las estructuras vasculares. Bueno, vamos con esta imagen de acá. Acá vemos también bien esta estructura, por ejemplo. ¿A qué corresponde? Vena. Vena porta. Bien, y está acá. ¿Qué rama es? La derecha. La derecha. Perfecto. ¿Y esta estructura de acá? Tronco ¿Dónde está? Tronco celíaco, ¿no es? Fantástico, es el tronco celíaco. No sé si tengo... No lo tengo. No ¿Con tengo qué habilitado. ramas? Bueno, bien, la siguiente pregunta. Dale. ¿Qué ramas da el tronco celíaco? Pensémoslo así. Piénsenlo así. ¿Y cuáles se ven? Esplénica, coronaria, estomática y hepática común. Ajá, las Bien. arterias. Esas son las tres arterias que dan las principales. ¿Cuáles les parecen que pueden ser estas por el calibre que tienen y la disposición que tienen? La esplénica que va La hacia el vaso y la hepática estomática común. Porque la coronaria estomática va hacia superior además. Fantástico. Esa es la respuesta correcta. Aparte, generalmente la coronaria estomática es más finita que las otras dos. Generalmente el calibre es mucho menor que estas, ¿sí? Fíjense que esta tiene bastante similar calibre una y otra. Esto de acá. El vaso. El vaso. Esto de acá. Estómago. Bien. Estómago. Esto de acá. ¿Ese sería el fundus? Hígado. El lóbulo. Lóbulo izquierdo. Lóbulo hepático izquierdo, ¿sí? ¿Y esto de acá? ¿Finito? Los pilares de Los pilares. Diafragma. Los pilares y la parte de la cúpula diafragmática. Fantástico. Bueno, esta imagen bellísima. La estaba haciendo ayer y le saqué una foto y se la mandé porque me encantó. ¿Qué les parece que es esto? A ver qué me pueden La decir. mesentérica inferior. ¿Mesentérica inferior? No. ¿Esto qué parte del colon es? ¿No es el colon ¿Transverso? Parte del transverso. Pero yo la mesentérica acá, chicos. ¿Sí? Esto de acá. ¿A qué corresponde? Los vasos rectos. Eso. Los vasos rectos y las arcadas. ¿Las ven las arcadas? ¿Ven los que se llaman arcos de Riolano o arcos colónicos? ¿Los ven ahí? Ay, sí, pero no sabía qué era. ¿Sí? ¿Los ven? Está O buenísimo. sea, los vasos rectos forman los arcos colónicos. Claro, ven que se anastomosan acá arriba unos con otros y van hacia el borde. ¿Qué borde? Mesentérico. Mesentérico. Y así va a ser el parcial de imágenes. No es muy difícil, ¿no? Entonces, ¿esa es la rama mesentérica superior? Profe, Sí. ¿puede repetir de nuevo todo el recorrido que dijo? Por favor. ¿Qué recorrido? ¿Con el mouse? Sí. ¿Así? Ajá, ¿Ahí? y los nombres de las estructuras. Son los vasos rectos Sí. y las arcadas de Riolano. Ajá. Ah, Y Gracias. están irrigando el colon transverso, que es donde tenemos la transición de irrigación gracias, profe. entre una mesentérica y la otra. ¿Se acuerdan? Sofi, después podés repetir lo del tronco celíaco, lo de la imagen anterior. ¿Acá? No, esta. No, esa que me piden que repitas. Bueno, repetimos. Claro, las ramas que dan. El tronco celíaco da 3 ramas. Da la hepática, la esplénica y la coronaria estomática, ¿sí? O la gástrica izquierda, ¿sí? En general, la gástrica tiene un recorrido
que asciende, entonces es medio difícil encontrarlas en el mismo plano, en el plano axial. Y en general, el calibre es menor que estas dos, que la hepática y que la esplénica. La esplénica se va hacia atrás y la hepática se va hacia adelante y también un cachito hacia arriba. Y ahí la esplénica entra a través del ilio y se divide. ¿Sí? Acá ya vemos una rama de la arteria hepática, ven cómo reduce el calibre. ¿Qué más? Veo que están Sofi preguntando. también dice que no entienden la tomo en corte sagital. Bueno, volvemos. ¿Qué es lo que no entienden? A ver. No sé quién es, no es que lo voy a escrachar, pero Federico, si querés habilitar el micrófono y preguntás. Claro, pobre, porque si no, no. Así se puede sacar la duda. Bueno, el que tenga dudas. Perdón, no sé. Sí, es que se me pierden los chats. Sí. Yo que hay uno de los dos que no lo estoy abriendo, ya llevo como Yo 200. te hablaba de la vena renal. Acá. Esto. Bueno, vamos a ver desde antes. Si ustedes se fijan, siempre las arterias van a estar a la izquierda y las venas van a estar a las derechas. Eso es un patrón vascular que se va a mantener, no importa la subsegmentación del vaso. Entonces, esta estructura de acá corresponde con la aorta abdominal y esta estructura de acá corresponde con la vena cava inferior. ¿Hasta ahí estamos? Sí. El corte en sagital que estábamos viendo pasa por acá. ¿Por qué? Porque yo tengo que enganchar la salida de los vasos de la cara anterior de la aorta. Vamos al sagital. Si vemos que esta estructura está acá, es un sagital bastante estricto, ¿sí? Porque en general, si ustedes se fijan, la aorta tiende a estar un poquito a la izquierda, pero tiende a ser bastante central. Y vemos cómo salen las estructuras vasculares, el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Volvemos al axial. Los voy a marear un poco, pero es para que entiendan la espacialidad. El corte sagital que estamos viendo está pasando a esta altura, por acá. Entonces, yo ya sé que cuando está pasando por acá, tenemos la aorta, la mesentérica superior y la vena renal izquierda. Si ustedes se fijan, la vena renal derecha tiene un trayecto mucho más cortito. ¿Por qué? Porque del lado derecho se dispone la vena cava, que es el gran vaso venoso abdominal. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, cuando yo cambio de plano y me voy al sagital, yo sé que la estructura vascular venosa que veo en el compás aorto mesentérico es la vena renal izquierda. Siempre. ¿Estamos con eso? ¿Se entendió? Sí. Sí. Ahí estaban preguntando si se puede distinguir cuál arteria es cuál en el sagital. Sí se puede. En el sagital vos ahí estás viendo una superior y otra inferior de las principales ramas de la aorta. ¿Cuál es la que sale primero? Pregunta de las renales. Fantástico. ¿Y cómo podemos hacer para distinguir en las renales? ¿Cómo les parece en un sagital que podemos hacer para distinguir con las renales? Si es derecha o es izquierda. Lo vimos en la clase de imágenes eso. Usando otros reparos anatómicos, chicos. Si vemos la cámara gástrica, si vemos el hígado, si vemos el vaso, ¿se entiende? Con los diámetros del colon, el colon derecho es mucho más grande, mucho más amplio que el izquierdo. Todos esos reparos anatómicos son los que nos van a servir para identificarlo. Igual les quiero avisar una cosa, no podemos repasar mucho anatomía, porque llevamos 1 hora y llevamos 3 imágenes. ¿Se entiende? Así que vamos a empezar a identificar imágenes y la parte teórica de cómo se conforman las arcadas vasculares del colon y cómo se disponen los vasos. Eso, chicos, es del libro. ¿Sí? Bien. Vamos acá. Segmentación hepática. Estudio si tiene contraste, qué fase de contraste es y dónde se encuentra la lesión. Es una TAC, corte axial con contraste endovenoso y
creo que también vía oral negativo. Fantástico. Muy buenas las respuestas. Y Está en la fase cortical, por los riñones, y creo que la lesión se ubica en el segmento 7. Por ser superior y bien posto. Perfecto. Que en el Esa es la- coronal vemos que están los cuerpos vertebrales, así que es un cuerpo, un corte bastante posterior, entonces el 7 que es más posterior al 8. Perfecto. Esas son las respuestas que buscamos en el examen. Fantástico. Ahí lo están pidiendo que lo repitamos, entonces es una tomografía, corte axial, corte coronal, es con contraste endovenoso, fíjense como tenemos acá parcialmente visualizadas las cámaras cardíacas, la aorta está bien pintada color yeso. Yo les había preguntado qué fase de contraste es, respondieron muy bien, la fase de contraste es una fase cortical, o podemos decir arterial también, cualquiera de las dos está bien contestada, y la lesión que yo les pedía que ubicaran en el hígado con segmentación está ubicada en el segmento 7, como decían sus compañeros, es bien posterior, yo veo acá en el coronal que estoy pasando a través de los cuerpos vertebrales bien posteriores, y muy superior, fíjense que todo esto que vemos acá negro es pulmón, o sea que es un corte muy superior, está como pegadito a la cápsula hepática y subdiafragmática. Profe, ¿podría marcar el lóbulo, perdón, el segmento 8 de la imagen coronal, en el corte coronal? En el corte coronal, por ahí se ve algo acá, pero en realidad la lesión está mostrando el segmento 7. ¿Sí? ¿Se entiende por qué estoy mostrando el segmento 7? El segmento 8 es anterior. ¿La altura del corte? Por eso está puesto el axial, para que ustedes tengan la referencia y se puedan orientar. Claro, es más fácil distinguirlo en el axial que en el coronal. Claro, por la Totalmente. altura del corte. Totalmente. Pero bueno, el coronal está puesto porque la pregunta conformaba, por ejemplo, ¿qué fase de contraste es? Bueno, seguimos. Esta Profe, una pregunta. Sí. En la anterior nos van a poner, en el examen, ¿nos van a poner las dos o una sola? En el caso de que se tome. No te voy a poner solamente un coronal, te puedo poner solo un axial, como hicimos con la primera, porque siempre es más fácil distinguir los segmentos en el axial. Ah, buenísimo, gracias. Sofi, ahí están pidiendo que explique lo que me encanta tomar de las fases. Me encanta. Sí. ¿Cómo se dan cuenta? Preguntan. Bueno, es muy fácil. Las fases del contraste las podemos distinguir, a mí me gusta tomarlo en riñón, porque tiene mucho que ver con la fisiología del riñón. ¿Cómo distinguimos las fases de contraste? Creo que está, igual lo puse más adelante y si no vemos una fotito. Vemos el contraste cómo se va comportando. Si es sin contraste, vemos todo el parénquima renal de forma homogénea tendiendo a hipodenso. En la fase cortical o en la fase arterial podemos ver que lo que se pinta es la parte más externa, es la fase cortical. Acá vemos bien la diferenciación córtico-medular. Ven que la medular del riñón está más hipodensa. ¿Por qué pasa esto? Porque los glomérulos, la primer patada de contraste, vamos a decirle, llega a los glomérulos, que son las estructuras vasculares más arteriales, y después la parte venosa está en la región medular del riñón, ¿sí? Entonces, en la fase venosa o en la fase nefrográfica, vemos al riñón con la misma densidad en la corteza y en la médula. Y la última fase del contraste es la fase excretora, ¿sí? O la fase de eliminación, que es cuando ya vemos que el contraste que se elimina por vía renal está a nivel de los cálices, pelvis y uretres, ¿sí? De eso puse imágenes de rezo y de tomo en las fases de contraste. Ahora lo vemos. ¿Se entendió la explicación teórica? Sí, profe. Bien. Esta que les puse acá es para reírse un rato, porque hoy estaba buscando en la clínica, mientras hacía tiempo, buscaba imágenes para el parcial de pelvis, y nos dimos cuenta de esto. Esto es un paciente masculino, esto es posterior, esto es anterior. Las radiólogas ya se están riendo. Esto es anterior, esto es posterior, y
blanquitos así se ven los testículos. Yo no sé cómo se acomodó esta persona. ¿Qué carajo? O qué laxitud tiene en su escroto, pero me llamó mucho la atención. Nada, se los traje para que Famoso nos riamos un bizcocho. rato. ¿Qué le pasó? Bueno, para relajar un poco, chicos. ¿En serio son los testículos, profe? Sí. Entonces, tiene testículo acá, no sé, capaz que los varones nos pueden iluminar más. Creo que va a ser una pregunta que queda. Que yo cuando vi la imagen estaba pensando qué era y no le encontraba la forma. No, claro, yo tampoco se la encuentro. Y eso que sé que es. Muy difícil, chicos, muy difícil. No, imágenes así exactamente no voy a poner. Estas se las traje para que nos riamos un rato, para descontracturar. Yo sé que están muy estresados. Bueno, acá alguien le la mano. Y en el examen vamos a poner normal las imágenes. Sí. Nadie con Marfa, ¿no? O algo así, que debe ser este caso. Tremendo. Bueno, alguien levantó la mano recién si quiere habilitar el micrófono y hacer su pregunta. Sí, a mí me gusta poner chistes en las clases. Si hay alguno que, bueno, relajar un poco, porque si no, muy contracturado, la pasamos todos mal. Claro. Bueno, no sé, la persona que levantó la mano, capaz que se le fue sin querer. Bueno, seguimos. Acá. Esta es una imagen de tipo de estudio, corte, y esta estructura de acá, a ver si saben qué es. Silencio de radio, chicos, no es tan difícil. Vamos por partes. ¿Qué tipo de estudio es? Resonancia. Resonancia magnética. ¿Y a qué nivel están? ¿La pelvis menor puede ser? Pelvis menor, muy bien. Corte, axial, coronal, Corte axial. ¿Puede ser la vejiga? El trígono vesical. Bueno, no. Ninguna de ellas. Útero. Bien, no sé quién es útero, pero sí, es útero. Fíjense la forma triangular que tiene, ¿sí? ¿Esos son los ovarios, profe? De pera invertida. Exactamente, la forma de pera invertida. No, y fíjense perdón, Sofi. Sí, no, estaba diciendo que los ovarios justo en este corte no se ven todas estructuras venosas del parametrio, pero no ovarios. Dale, Pauli. No, que se acuerdan que el útero tiene el miometrio, y yo no puedo señalar, y el endometrio vendría a ser la parte interna, y ahí se ve perfecto. Claro, este está puesto, justamente lo que dice Pauli es así. Esto que vemos acá, más hipointenso, que si ustedes se fijan tiene la misma intensidad de señal que el músculo, porque el miometrio es músculo. Lo vemos acá en su pared, esto es fondo, y estas son las paredes lateral izquierda y lateral derecha, y lo que vemos acá, más con una intensidad mucosa, como de agua, es el endometrio, ¿sí? Acá está difícil distinguir si es T1 o T2, sabemos que es un T2, porque vemos acá un poco de flujo a nivel del canal cervical, y acá un poquito de líquido que lo vemos blanquito, ¿sí? Pero no sería una pregunta de mi elección hacerles en este corte en particular si es T1 o T2, porque me parece un poco mucho. Profe, ahí la posición del útero sería en anteversoflexión. Fantástico. ¿Por qué? ¿O no se puede? Sí, no, se puede distinguir. Fíjate, esto por convención siempre lo que está acá es posterior y lo que está acá arriba es anterior, pero aparte acá vemos la rayita de la línea interglútea. Entonces, sabemos que esto es posterior, ¿sí? Fíjense la forma que tienen los acetábulos acá, sabemos que esto es anterior, acá tenemos pared abdominal anterior y acá tenemos músculos glúteos. Nos queda clarísimo cómo está ubicado el paciente. Si esto es anterior y yo tengo el fundus uterino hacia adelante, estamos en una anteversoflexión. ¿Se entiende? Y un montón de chats, a ver, ¿qué están diciendo? Vamos a buscar nuevas imágenes, pero son todas iguales, o sea, son representativas de lo que estuvimos viendo.
Exacto, tiene el fondo hacia anterior y el cuello hacia posterior. Corte axial a la altura del peronis menor. Vejiga no se ve. Y acá tenemos el recto. ¿Lo ven ahí? Sí. Es un volumen parcial que viene del sigma, digamos. Y acá tenemos el recto. Y esto es la parte posterior del cérvix. Y la verdad es que la vejiga acá no se ve. ¿Sí? Bueno, acá lo que yo les explicaba de... Sí, útero en su posición normal, anteversoflexión y retroversoflexión. Por lo menos. Estas son las fases de contraste en el riñón en resonancia. Fíjense, bueno, nos damos cuenta que es resonancia, acá el hueso lo vemos hipointenso, o sea que ya sabemos que estamos ante una reso. Este corte de acá es un corte sin contraste, fíjense que se ve homogéneo e hipointenso el riñón. Acá vemos un arterial. La diferenciación córtico-medular es sutilmente distinta al ojo de lo que veíamos en tomografía, pero igualmente se puede distinguir que es una imagen cortical, en este caso. Y acá vemos en una fase venosa o nefrográfica cómo se homogeneiza el tejido renal y cómo ya no vemos la diferenciación córtico-medular. Y posteriormente todavía vemos una cierta intensidad en el parénquima por la velocidad que tiene el gadolinio, pero fíjense que acá ya vemos cómo va saliendo el contraste. Recuerden que las secuencias que usamos con contraste son T1, o sea que si yo veo blanco en un espacio donde habitualmente tengo líquido, es con contraste. ¿Se entiende? Los maté porque no pusieron nada. ¿Cómo lo último? Perdón que se me cortó. Que las secuencias que utilizamos en resonancia para ver el contraste son siempre T1. Entonces, si ustedes ven que algo está brillando, es contraste y no es agua, porque no usamos T2. Ah, ok. ¿Dudas con esto? ¿Con las fases del contraste? Profe, entonces sería las de abajo, la de la izquierda cortical y la de la derecha excretora, ¿se dice? Exacto. Bien. Yo les puedo preguntar acá, por ejemplo, tipo de estudio, corte, y a qué fase corresponde esta imagen de acá. Resonancia axial, cortical. No nos llevó ni 5 segundos la pregunta. Profe, una pregunta. Sí. Nos van a preguntar, o sea, yo entiendo cómo reconocer cuando es contraste positivo o negativo, pero en el caso del positivo, ¿cuándo es bario y cuándo es ionizado? O yodo. Yodo. Y el yodo puede ser ionizado o no ionizado. Depende del tipo de estudio, eso está en cada clase, en qué caso particular se utiliza. Eso está en las clases grabadas. No nos vamos a poner a repasar acá cada tipo de estudio, porque nos va a llevar hasta pasado mañana. Y todavía tengo que ir a hacer unos brownies para mañana. ¿Estás en Cipoletti? No. Pueden pasar por el poli de Neuquén si quieren brownies. No, depende de qué tipo de estudio queremos hacer. En general, los que son por dilución se hacen con varios, salvo que haya sospecha de fístula o perforación, que se hacen con yodo. Y en general, las enterotomografías, por ejemplo, o las fistulografías de abdomen en tomografía, se hacen con yodo. ¿Sí? Todo lo que sea sospecha de perforación y que pueda llegar a cavidad peritoneal, se hace con yodo, porque el bario es sumamente irritativo. Esa sería como la regla general. No les vamos a preguntar mucho tal vez de eso. Si estamos viendo una videodeglución, bueno, ¿qué contraste se usa? Bario. No se usa otro. Salvo que haya una sospecha de perforación. ¿Se entendió eso? ¿Responde tu pregunta? Sí, profe, gracias. Y el contraste que usamos en resonancia, que se llama gadolinio. Eso a modo de... para que lo sepan. A mí me parece que llegó Nahuel a la reunión. No lo Ahí puedo lo sumo. admitir, no sé qué pasa. Ah, no, ahí ya está. Ya está. Ya las admití, ya las admití. Ah, Tiene con más razón. problemas de conexión, Nahuel. Está viviendo allá en la loma del... Bueno.
Esto de acá se los traje para que lo vean, no se los vamos a tomar antes de que me pregunten y entren en colapso nervioso. Esta es una secuencia de resonancia, es una secuencia de colangiografía. Colangiografía lo que hace brillar la vía biliar, esto es la vía intra y extrahepática. Acá tenemos el conducto pancreático común y ambos hacia su desembocadura. Es para que sepan que se estudian así las vías biliar en resonancia, para que vean qué bonito que es. Nada más. Fíjense, acá tenemos el colédoco, el Carrefour, y cómo va la unión hacia las dos. Estas tienen dos entradas distintas, tenía este paciente. ¿Sí? El sector izquierdo y el sector derecho. Y como todo en radiología se respeta, esto es izquierdo y esto es derecho. ¿Sí? Bueno, ya casi vamos terminando. Profe, Sí. yo tengo una duda, pero con peritoneo. Sí. Las imágenes que se muestran en el teórico de PEDCO y los que vimos son más que nada tomografías de corte coronal, donde se ve, por ejemplo, el gastrohepático, el gastroesplénico. Mi duda es, en un axial, ¿podemos interpretar que el espacio, por ejemplo, entre el vaso y el estómago va a estar el gastroesplénico? Sí. Sí, totalmente, totalmente. Lo que pasa es que en general, porque la mayoría de las imágenes que están tanto en el teórico como en el repaso son de peritonografías. Y en general es más fácil entender en el ojo, lo cual no es lo más frecuente, es más fácil entenderlo en el coronal. Por una cuestión de la disposición de los líquidos y de los órganos, nada más. Por eso la mayoría de las imágenes son coronales. Pero el espacio gastroesplénico está dado por el lugar que se establece entre la curvatura mayor del estómago y la parte del ilio esplénico. Y eso no hay vuelta que darle, lo puedes ver en el sagital, en el coronal, en el axial, en el oblicuo, siempre lo vas a ver así. Genial, gracias. Nada. Bueno, a ver, ¿algo más que estén preguntando? Sí, chicos, si eventualmente se pone una imagen patológica, ustedes no tienen que decir ni qué patología ni nada. Yo te voy a decir, esta imagen ovoidea hipointensa, ¿en qué segmento del hígado está? Eso puede llegar a pasar. Pero por lo general, patológicas podemos llegar a poner para distinguir estructuras anatómicas normales. Por ejemplo, eventualmente se puede poner una colangiografía que tenga dilatada la vía biliar, pero nada más para que ustedes vean la vía biliar, no por otra cuestión. Sí, tal cual. En general, la mayoría de las imágenes, chicos, que nosotros traemos tienen patología, solo que no se las estamos mostrando, la patología. Evitamos mostrársela, pero bueno, los pacientes llegan a una imagen porque algo les está pasando. Es muy raro que hagamos una resonancia a alguien normal, sobre todo resonancia. Repasamos con esta imagen. Corte, tipo de estudios y a qué corresponde este sector de acá que estoy señalando, específicamente esto de acá. Una resonancia magnética, corte coronal. Bien, bien. Contraste positivo. En la cámara acá. ¿No sería la curvatura menor del estómago? Fantástico, curvatura menor del estómago. Genial. Muy buenas las respuestas. Por la voz siempre respondiste muy bien. No sé tu nombre, pero muy buenas las respuestas. ¿Sí? Profe, ¿puedes marcar de vuelta lo que marcó en el estómago? Curvatura menor del estómago, curvatura mayor del estómago. ¿Sí? Es un corte parcial del estómago. Recuerden que son todos cortes parciales los que vemos nosotros. Estamos viendo una fetita de 5 milímetros del paciente. Profe, entonces si decimos estómago, ¿está bien? ¿O es necesario decir curvatura menor y mayor? Si vos me decís estómago, yo te digo bien. Específicamente, ¿qué parte te parece? Curvatura menor. Listo. ¿Se entiende? Sí, gracias. Yo lo expliqué eso en el parcial, el tema de cuál es la menor y cuál es la mayor, y cuándo es el fundus y cuándo es el antropíloro. Eso está en el repaso. A ver, esta estructura de acá, ¿qué les parece? Sí, es un T2. Vena porta hepática. Fantástico, vena porta. Listo. Genial. ¿Y acá? Arteria hepática. Arteria hepática. Piensen que
tanto venas ¿No es el como coledo? arterias. ¿No es el coledoco? Fantástico. Sí, es el colédoco. El colédoco. Fíjense qué color esto está sin contraste, es un estudio sin contraste. ¿Cómo sé que es sin contraste? Porque uno de los compañeros ya lo dijo, esto es un T2, en el T2 no se usa contraste, no se usa gadolinio. Si yo veo esto blanco y esto negro, significa que algo distinto está pasando por adentro. Esto es el colédoco. ¿Entienden? En parte de la arteria en general va por arriba de la puerta, no por abajo de la puerta. Y esta última imagen de acá, ¿a qué tipo de estudio corresponde? ¿Una radiografía con contraste, puede ser? Bien, es una radiografía. ¿Es una histerosalpingografía? Fantástico, el de la histerosalpingo se llevan mis aplausos virtuales. Histerosalpingo. Escuchen la palabra, chicos. Histerosalpingografía. Estamos graficando el útero, histero, y salpings son las trompas, ¿sí? Y ahí van a saber que estamos viendo una histerosalpingografía. Se coloca la cánula, se pone contraste, se distiende la cavidad uterina, y estas liñitas acá que vemos, con este rulito de acá final, son las trompas y la fimbria, ¿sí? No es tan difícil, ¿vieron? Histero va con H. Por las Profe, dudas. en ese caso la respuesta correcta sería una radiografía con contraste o No, histerosalpingografía. histerosalpingografía. Esa es la respuesta correcta. Buenísimo. Y creo que eso es todo de mi parte, sí. Nos llevó nada más que 1 hora y cuarto a ver 13 imágenes. Bueno, para el parcial creo que sea más rápido. ¿Querés compartir? Sí, ahí voy. Sí, en realidad hay muchas cosas que vos ya las mostraste. Ya les Profe, muestro. una pregunta. En la anteúltima imagen que habían puesto anteriormente, era un T2 sin contraste, pero el paciente tenía agua. O sea, le habían dado de tomar agua. No tenía contraste y sí tenía un poco de agua en la panza, en el estómago. No, pero esa cantidad de líquido en el estómago no es tanta, chicos, ¿eh? O sea, un estómago lleno, en serio, ocupa mucho espacio en la cavidad abdominal. Imagínense lo que pueden comer ustedes. O sea, si vos te comiste un plato de fideos gigante, imagínate eso mismo en el estómago, todo junto. Ahí está esas la imágenes. imagen que puso May, por ejemplo, es bastante más significativa de un estómago lleno. $216 el chat, me acabo de agarrar el Ajá, bueno, re bien. Bueno, acá se lo puse más que nada porque me preguntaron también en la semana el tema de los contrastes de la vía de administración. En realidad tenemos vía de administración endovenosa si estamos hablando de tomografía, o vía de administración oral. La oral la vamos a ver en el tubo digestivo, ¿sí? El contraste negativo, usamos habitualmente agua, se puede usar también aire como contraste negativo, pero no se usa en el caso de la tomografía habitualmente, o como contraste positivo el yodo, ¿sí? Y acá lo que les traje, a ver si se puede ver un poco mejor. Bueno, no se olviden de la radiografía, ¿sí? Si bien no es una de las imágenes más características para el estudio del abdomen, piensen que nos aporta mucha información cuando no tenemos otro estudio disponible. ¿Sí? Acuérdense las limitaciones, que es lo que podemos ver, cómo se ve la parte de la opacidad hepática, ¿sí? Que en realidad es justamente toda la glándula bien homogénea y de densidad densidad de agua, de densidad de partes blandas. Los riñones pueden llegar a verse, el contorno renal, los psoas, ¿sí? Y superpuestas a todas esas imágenes tenemos todo el tubo digestivo. ¿Sí? El colon va a formar un marco alrededor del abdomen, ¿sí? El colon ascendente, el transverso, de acuerdo a la cantidad de contenido, se va a ver más o menos contenido. Si tiene mucho aire se va a ver más aire, si tiene más materia fecal se va a ver más contenido denso, pero siempre va a tener esa estructura como de burbujas
aéreas mezcladas con densidad de agua, ¿sí? Y en el centro vamos a encontrar, sí. ¿Puede marcar los riñones? Porque no vemos los riñones, o sea, yo no... Miren, lo primero, antes que ver nada, es ubicarse en el retroperitoneo con los psoas, ¿sí? Tenemos un músculo psoas ahí, ¿sí? Ese se ve. Y si ubicamos el psoas, inmediatamente vamos a ver el polo inferior del riñón izquierdo, ¿sí? Piensen que acá hay mucha superposición de contenido intestinal, así que es muy difícil poder verlo si no tenemos una buena limpieza intestinal. Pero el polo inferior se ve, y donde deberíamos ver el riñón, o sea, pensando la forma y la ubicación con respecto a la columna, ahí lo estamos viendo parte del contorno renal, ¿sí? Se va a ver mejor o peor de acuerdo al contenido intestinal. Del otro lado se ve algo del psoas, ¿sí? Y en ese sector debería estar el riñón. Este es mucho más difícil de poder ubicar, ¿sí? Pero, María, ¿sí? ¿marcás el transverso después que preguntan? ¿El colon transverso? En realidad, en este caso, bueno, es un paciente que está hecho de pie. Esta radiografía se hizo de pie. Fíjense el nivel hidroaéreo que tiene la burbuja gástrica. El aire se va hacia el techo, el líquido forma un nivel que ocupa, digamos, el líquido, la gran mayoría del estómago, ¿sí? Cuando el paciente está de pie, el colon transverso se va a movilizar hacia arriba y hacia abajo de acuerdo a la posición. Cuando está de pie, tiende a bajar como una guirnalda el colon transverso, ¿sí? Tenemos el ángulo esplénico del colon descendente, ángulo hepático del colon, sería más o menos en este sector. Fíjense que el borde hepático es ese, así que por debajo vamos a tener el ángulo esplénico, el ángulo hepático del colon, y el transverso, en este caso no se ve con tanto contenido, pero estaría más o menos en esa ubicación, ¿sí? Acá no tenemos colon transverso, porque justamente está de pie, entonces la parte del transverso desciende, ¿sí? Pero en realidad, digamos, uréteres sí. no se ve, ¿no? ¿Cómo? Uréteres. Y tiene la misma densidad que el resto del contenido abdominal. Yo necesito ponerle contraste y esperar que se elimine por vía ureteral para poder verlo en una placa, ¿sí? Pero sin contraste no lo voy a poder identificar. Pero ahí les traje unas imágenes como para que vean que en realidad, digamos, nosotros hoy utilizamos para algunos determinados pacientes la radiografía de abdomen. Este es un caso, por ejemplo, ¿no? ¿Qué les parece que es? ¿Vemos bien? Fíjense, el hígado se ve muy bien, se ve el borde porque contacta con un poco de grasa que está por encima de la cápsula, ¿sí? Fíjense, acá está el borde inferior hepático. ¿Una calcificación puede ser en la pelvis renal? Ve una zona densa, ¿sí? Comparen esta imagen densa con los huesos que nosotros conocemos que tienen calcio, ¿sí? ¿Tiene la misma densidad o tiene más densidad? Más densidad. Es metálico, ¿no? Es una densidad metálica, totalmente, ¿sí? Nosotros usamos, y mucho más en pediatría, la radiografía de abdomen para poder detectar cuerpos extraños opacos o metálicos, ¿sí? En este caso es un cuerpo extraño que ingirió. Fíjense que este paciente todavía no tiene el cierre de los cartílagos de crecimiento, así que es un paciente pediátrico, y lo que se ha comido es una pila, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos que identificar en qué lugar estaría esa pila, ¿dónde la ubicarían ustedes? ¿Está cerca de salir? ¿Qué le decimos a los padres? ¿Esperen poco o esperen mucho tiempo? ¿No están en colon? Parecería que estuviera en el colon, ¿no? Colon ascendente. El colon ascendente, justo el ángulo Llegando a las hepático del colon. La flexura un poco más. O sea, tenemos un camino relativamente corto para salir, ¿sí? Y en realidad podemos hacer radiografías seriadas para poder ver el avance a nivel del tubo digestivo de cualquier cuerpo extraño que se haya ingerido, ¿sí? ¿Y esto qué les parece que es? También tenemos una densidad diferente a lo que vemos en el resto del abdomen, ¿no? Fíjense, se ven muy bien los músculos psoas, ¿sí? El borde inferior del riñón izquierdo, miren que se ve muy bien. En este caso, el derecho se ve poco porque está superpuesto mucho contenido intestinal. Pero ¿qué es lo que vemos acá? Tiene una densidad diferente, ¿no? Y una estructura claramente diferenciada del resto de
de las estructuras anatómicas, ¿no? ¿Puede ser un catéter, profe? Tiene toda la pinta, ¿sí? Primero pensemos, tiene una densidad aparentemente metálica, ¿sí? O de una densidad aumentada. ¿Y en dónde estaría si fuera un catéter? Piensen el recorrido de qué estructura puede estar. De un ureter. ¿De un ureter izquierdo? Izquierdo. Sí. Totalmente, ¿sí? Fíjense, Es la curva surge. pasando por superior a los vasos ilíacos. Totalmente, ¿sí? Surge de la pelvis renal izquierda, ¿sí? Que sería en el sector medio del riñón izquierdo. Desciende, ¿sí? Siguiendo la orientación de los músculos óseos, se mete en la pelvis y termina en la vejiga. En realidad es un catéter que se llama doble J, ¿sí? La parte del extremo superior se encuentra a nivel de la pelvis y el extremo inferior se encuentra dentro de la vejiga. Esto es para garantizar la permeabilidad del uréter. Seguramente ha tenido alguna obstrucción, probablemente litiásica, ¿sí? Pero lo que nos facilita es la posibilidad de ver el recorrido anatómico. Y esto es lo mismo que yo les decía del contraste. Si yo no le pongo contraste, yo no voy a ver el uréter. Si no estuviera el catéter, yo no podría ver el recorrido del uréter, porque tiene la misma densidad, es muy delgado y la misma densidad de todas las estructuras que están superpuestas, ¿sí? Para estas cosas nos sirven las radiografías de abdomen para poder identificarlas, ¿sí? Bueno, esto es un poco de lo que habían visto de estudios contrastados, ¿sí? Desde el esófago, estómago, ¿sí? En una posición, este paciente está acostado, este paciente está de pie. Si dejamos avanzar el contraste oral, en este caso sí se usa bario, ¿sí? Porque es un estudio contrastado radiológico. Si dejamos avanzar el bario, lo que estamos viendo es un tránsito de intestino delgado, porque se ocupó prácticamente todo el intestino, ese contraste varitado, y si lo colocamos mediante una cánula por vía rectal, es un colon por enema. En este caso, fíjense que habían visto, cuando vieron los estudios contrastados, es un doble contraste, porque tengo el positivo, que va a ser el bario, y el negativo, que es el aire, ¿sí? Que se da en forma de efervescente cuando se toma, o se insufla la misma cánula cuando se hace el colon por enema, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo que habían visto, y así como tienen la vía de administración oral del contraste, se puede colocar mediante una sonda al interior vesical, ¿sí? Que va a ser un estudio urinario, por medio de una sonda en la punta del meato del pene para poder ver toda la uretra, o se puede instilar por vía intrauterina para poder ver útero y trompas, ¿sí? Pero son todos contrastes positivos, y en este caso, en todos los casos se usa el contraste iodado, ¿sí? El varitado solamente para el tubo digestivo y solamente para los estudios radiológicos, ¿sí? ¿Otra vez el histerosalpingografía? Totalmente, ¿sí? Una cistografía, porque es un estudio de la vejiga, una uretrocistografía y una histerosalpingografía, ¿sí? En realidad lo que cambia es la ubicación del contraste y qué es lo que queremos ver, ¿sí? Pero son todos estudios radiológicos en una sala de rayos que se instila contraste por medio de una sonda o una cánula, ¿sí? Y creo que, bueno, después hay un poco más de tomografía, esas son cosas que ya han repasado ya con Sofía. ¿Pero se entiende? Y se entiende cómo se va a preguntar, en realidad es bien puntual, ¿sí? Y la idea es tomar estructuras anatómicas, ¿sí? Si hay una estructura patológica, en realidad es para poder identificar algo anatómico, nada más. ¿Estamos bien? Profe, ahí en las imágenes donde se veía el contraste en el estómago, ¿nos pueden preguntar en qué posición está el paciente? Se puede preguntar, en realidad, fíjense, el estómago habíamos visto que la parte del techo es posterior y la parte del cuerpo y del antro es anterior en la posición anatómica, ¿sí? Entonces, si el líquido se acumula en el techo, el paciente está acostado, ¿sí? Porque la parte más alta es la más posterior también, ¿sí? En realidad, yo creo que lo más útil en estos casos es poder evaluar las estructuras anatómicas que te permiten ver el estudio, ¿sí? No sé si tanto la posición, pero bueno, se puede preguntar la posición también. Pero es algo que digamos, pensándolo no genera grandes problemas, fíjense acá.
en este paciente. ¿Sí? ¿Cómo les parece que está ubicado ese paciente? ¿Puede ser que parado? ¿Por qué puede ser parado? Digamos? ¿Qué es lo que estamos viendo como principal dato? La disposición del aire. Tenemos el aire en el techo y el líquido sobrante. Siempre hay un poco de líquido remanente. La idea es no dar mucho contraste líquido para que no se llenen las cavidades y poder lograr un doble contraste, como en este caso, pero el aire está en el techo, el líquido está bien en la parte inferior, este paciente está de pie. ¿Sí? Y en realidad es el mismo paciente, es el mismo estudio que se va cambiando de posiciones para ver diferentes sectores del estómago. ¿Sí? Acá estaba acostado, con mucho aire, acá se puso de pie, seguramente algo del aire lo eliminó por boca, ¿sí? Y permite ver mucho mejor el techo gástrico. ¿Sí? Pero bueno, en realidad lo más importante es eso, si en algún momento se pregunta posición, piensen en el remanente de líquido donde está y cómo se acumularía según la posición del paciente. ¿Sí? Lo más importante es poder ver las diferentes sectores de los órganos, ¿sí? La curvatura menor, la curvatura mayor, fíjense lo bien que se ven los pliegues, cómo se ve el bulbo duodenal, la segunda, bueno, en este no se ve tan bien, pero creo que estaba acá. La primera porción del duodeno, la segunda, la tercera más ascendente, acá se entrecruzan con los vasos mesentéricos, y la cuarta porción del duodeno y el ángulo de Trace. En realidad para esto nos sirven los estudios contrastados. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Profe, a mí me quedó una duda del power que estábamos viendo hoy en el que preguntaron la curvatura menor y mayor del estómago. ¿La luz no tenía contraste oral positivo? No tenía líquido. Y yo capaz que me confundí, pero pensé que el agua era contraste negativo en realidad. Pero es una resonancia eso. ¿Sí? Ah, ok. No estábamos viendo una tomografía. En tomografía sería un contraste negativo. Ese mismo estudio por tomografía sería un contraste negativo, pero una resonancia ante 2. Por lo tanto, esa imagen va a ser hiperintensa. ¿Sí? Ah, ok. Y el corte que les mostró Sofi pasaría más o menos por este sector, un corte axial en donde se ve la curvatura menor en la parte medial y la curvatura mayor en la parte lateral. ¿Sí? Era un corte coronal, pero se ve como si fuese coronal, una okay. del cuerpo. Sí, porque el cuerpo, o sea, en este caso, el paciente tiene la cámara gástrica muy distendida por aire, pero cuando la cámara gástrica está en ayunas, tiene un poquito de jugo gástrico que se ve blanco y está como flaquito, y sí es como dice Maya, que está por ahí el corte, exactamente por donde lo marcó ella, pero porque el estómago está vacío. Cuando se llena, se distiende y tiene la forma que está mostrando ahí. Bueno, y eso es lo que muestra la orientación del estómago, ¿sí? Que es una orientación postero-anterior, oblicua de arriba hacia abajo. ¿Sí? No me acordaba que era coronal, pero bueno, es esa. ¿Sí? Por eso lo más importante es pensar qué estudio es. Claro, tal cual. Que valía la aclaración porque por ahí revisan las cosas y se confunden. Este estudio está hecho como si fuese con un tren de Lemburg, con la cabecita para abajo, las patitas para arriba, fíjense que el contraste denso está hacia el fundus, y la resonancia se hace con el paciente acostado, ¿sí? Acostado recto. Entonces cambian un poco la disposición de los órganos cuando el paciente está acostado. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar en la mesa de quirófano. A veces se usa el tren de Lemburg para operar, a veces se usa el paciente recto, a veces hay resonancias que se hacen paradas, hay equipos de resonancia con los que se hacen los pacientes parados, por ejemplo. O sea, la dinámica del movimiento forma parte de entender la anatomía. Así que siempre traten de hacerse la imagen mental. Y algo que es importante, piensen, y principalmente en el tubo digestivo, es válido esto que les voy a decir, todos los pacientes son diferentes. ¿Sí? El tamaño gástrico varía según el hábito de la persona, el contenido colónico según el momento en que hacemos el estudio, la forma del hígado. Por eso siempre utilizamos reparos anatómicos que son constantes como para poder identificarse diferentes estructuras. ¿Sí? Pero la imagen en sí puede variar, incluso en un mismo paciente de un momento a otro. ¿Sí? Entonces, no es aprender una imagen cómo se ve, sino es ver
qué forma tiene, qué ubicación tiene esa estructura, qué relación tiene con otros órganos, ¿sí? Eso ayuda mucho, no solamente a ustedes para identificar un órgano, sino también a nosotros para hacer diagnósticos, ¿sí? Siempre va a variar, varía muchísimo de un paciente a otro en cualquier estudio que hagamos, ¿sí? Pero siempre utilicen los reparos anatómicos para poder identificar estructuras y estar seguros, ¿sí? Mai, están pidiendo si podés repasar de vuelta la imagen esa. ¿Esta de acá? Supongo que sí. Bueno, en realidad este es un estudio, es una seriada de esófago gastroduodenal, ¿sí? Es una seriada que le damos de tomar contraste varitado, y vamos viendo cómo va el recorrido que va haciendo ese contraste. ¿Qué es lo que estamos viendo en este paciente en este momento? Algo de contraste en el esófago, ¿sí? Después de darle el contraste oral, le damos un efervescente que forma mucho gas y acumula gas dentro del estómago para poder distenderlo y para poder estudiar mucho mejor sus paredes, ¿sí? Entonces nos quedó algo de contraste en el esófago. Fíjense, este es el diafragma, por lo tanto, esta es la porción intraabdominal del esófago, que es muy cortita, ¿sí? Ahí tenemos la primera parte, digamos, parte del techo gástrico, ¿sí? Tenemos el cardias, el techo gástrico, la curvatura mayor, curvatura menor, y, bueno, cuerpo, antro, canal pilórico no se llega a ver porque tiene una orientación igual que la que estamos haciendo el estudio. Tendríamos que orientar oblicuo al paciente para poder verlo mejor, pero ese sería el bulbo duodenal, ¿sí? La primera porción del duodeno, segunda porción del duodeno, tercera, cuarta y ángulo de Treitz, ¿sí? Y lo que vemos en realidad es esto, bien tenido con doble contraste todos los pliegues gástricos, ¿sí? Y después, a partir de cómo se ven esos pliegues, nosotros podemos identificar patología, ¿sí? Y fíjense lo bien que se ven todas las válvulas conniventes del duodeno, ¿sí? Con todas las vellosidades duodenales. Y acuérdense, nosotros lo que estamos viendo con todos estos estudios contrastados, no solamente del tubo digestivo, sino también la histerosalpingografía, los estudios urinarios, estamos viendo la luz de un órgano hueco, ¿sí? Entonces, cualquier patología que deforme la luz, nosotros vamos a poder verla, ¿sí? Porque sería una alteración del contorno del órgano, pero si tiene una patología que no deforma la luz, que tiene un crecimiento, por ejemplo, hacia el lado externo, nosotros es mucho más difícil de poder evaluarlo cuando estamos haciendo un estudio contrastado, ¿sí? ¿Algo más de acá, de esta imagen? Creería que no. Si bien ¿No? ahí preguntaban si decía si es una RX. No, o sea, si bien es radiología lo que se usa para obtener la imagen estática, es un estudio dinámico. Y es una seriada esófago gastroduodenal. Fíjense que está pintado el esófago, el estómago y el duodeno. Por ejemplo, si en el parcial no nos acordamos todo ese nombre, ¿podemos decir que es RX dinámica? O, por ejemplo, en la cistografía, decir RX con contraste y ahí empezamos a hablar. No, porque pueden pedir estos estudios, ¿entienden? Ustedes tienen que saber qué tipos de estudios hay para poder pedirlos. Aparte el nombre ya te dice qué estudio es. Por más que ustedes no estén familiarizados con los nombres, es importante saber qué es lo que vamos a estudiar con ese estudio, ¿sí? Entonces, la idea de la seriada de esófago gastroduodenal en realidad es eso. Nos permite ver estos tres órganos, digamos, por estudios contrastados, ¿sí? Eso iba a decir yo, todos los estudios contrastados tienen el nombre de las partes anatómicas que se estudian. Tal cual. Ahí uno lo puede sacar. Si uno sabe que la histerosalpingografía estudia útero y las trompas, ahí puede sacar el nombre, igual la cisturetrografía. Colon por enema. Colon por enema, el estudio esófago gastroduodenal. Video de deglución. La videodeglución es para ver cómo deglute el paciente, entonces es en la que veíamos los senos piriformes, las valéculas, la masticación, el tercio superior del esófago.
Ya ni me acuerdo qué se tenía. Perdón, chicos, hoy la primera clase a la que me conecté fue a las 7 de la mañana. Con María estábamos ahí firmes. Ya a esta altura del día no nos da más. Miren, la misma imagen que mostraste vos, Sofi, pero es otro paciente, ¿sí? Con menos contenido gástrico, es también una resonancia de abdomen en corte coronal, ¿sí? Una secuencia T2, y lo que estamos viendo ahí en realidad es el líquido, escaso líquido dentro del estómago, ¿sí? Pero esta ubicación, este contenido, con esta forma, con estos pliegues, no es otra cosa que el estómago, ¿sí? Por más que no se vea igual que en el paciente anterior. Profe, eso sería una reconstrucción, ¿no? Reconstrucción, en el caso de la resonancia no, porque se hacen, en realidad se habla de reconstrucción cuando se hacen las imágenes en un corte determinado, como pasa en la tomografía, que se obtiene la imagen en el corte axial y se reconstruye en otros planos. En resonancia magnética, en todos los cortes que se hacen son imágenes que se obtienen del paciente, ¿sí? Entonces sería un plano coronal, es una imagen de resonancia magnética, un plano coronal. No, coronal. No, es un coronal estricto ese. En realidad, ustedes piensan que es oblicuo porque ven cuerpo vertebral y ven canal medular, imagino. Pero en realidad es la curvatura de la columna, no del corte. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Profe, esa estructura que es hipointensa al lado, digamos, del riñón izquierdo, ¿qué es? ¿Esto de acá? Sí. ¿Y qué puede ser? ¿Qué se les ocurre? Fíjense, es una imagen de aspecto tubular, está bien, no tengo otras imágenes, me voy a fijar si puse más, ¿no? La idea sería ir adelante o ir hacia atrás, pero con esta sola imagen pensemos que puede ser. Parece alguna estructura retroperitoneal, o por lo menos está en un plano retroperitoneal, ¿no? Tenemos psoas y tenemos riñones. Colon, ahí sería eso, colon. No, por el ¿Qué chat parte que del colon? Colon descendente. Totalmente, ¿sí? Lo más probable, me fijo, ahí es el mismo paciente, no puse otra imagen. No, pero sí, parece después del ángulo, ¿no? Totalmente, ¿sí? Por eso la forma de pensar es cómo se ve, qué forma tiene, en qué plano se encuentra, a qué nivel se encuentra en relación con otros órganos, ¿sí? El contenido, si tuviera más contenido, justo en este caso no tiene mucho contenido el paciente, pero bueno, esto es todo muy funcional, ¿sí? Se ve parte del vaso, ¿sí? Esta es una imagen que vos mostraste una parecida, así que no se la quería mostrar, no es necesario. Pero ya no sería en el mismo segmento que le mostró Sofía. No. Perdón, ahí están preguntando que se ve muy liso para hacer colon. Sí, es normal, en realidad, porque estamos viendo una pared. Estamos viendo se llama parte. Cuerda colónica. Claro, tal cual. Eso en clínica, en semiología, se llama cuerda colónica. El colon, cuando no está distendido, tiene una cavidad virtual, entonces se ve como colapsado la luz, el espacio. ¿Se entiende? Y recuerden que las austras van disminuyendo de proximal a distal, ¿sí? Y así como disminuyen las austras en el colon, también disminuye el calibre del colon, de proximal a distal. ¿Sí? Igualmente en resonancia, salvo la enteroresonancia que la vimos en las clases, que específicamente se da contraste por vía oral, para el resto de los estudios no se da contraste vía oral, distinto a la tomografía. Porque... Eso es lo que les iba a decir. Ah, bueno, dale. No, dale. No, porque ¿qué pasa? El intestino tiene movimiento, ¿sí? Normalmente, todo el intestino tiene movimiento. Y la resonancia se lleva muy mal con el movimiento. Entonces, salvo secuencias específicas para evaluar el intestino delgado con una preparación específica que se hace en resonancia, el resto del intestino de la cámara gástrica en general no se evalúa por reso porque como tienen movimiento, la calidad de la imagen es muy mala. Entonces, ni se gasta en darse contraste oral a los pacientes para resonancia. Distinto en tomo, como el estudio se hace muy rápido, los movimientos del intestino que son lentos son despreciables y la imagen queda bien en general, salvo que tenga mucho peristaltismo.
y se da contraste oral. Puede ser positivo o negativo. Si es negativo, en tomografía se da agua, y si es positivo, se da una dilución de yodo. Pone una proporción de agua y una proporción de yodo, ¿sí? Eso nada más. Para que no se compliquen con lo del contraste positivo o negativo en rezo. Miren esta imagen, ¿sí? Es muy parecida a la anterior, es un corte diferente, sería un parasagital, ¿sí? Pero a diferencia de la del lado izquierdo, esta es del lado derecho, tenemos el hígado, tiene mucha más austras, ¿sí? Este sería el colon ascendente. Son todas imágenes que ya habían visto, ¿sí? No vamos a repetirlas. Perdón, con respecto a la aclaración anterior, entonces en la resonancia habitualmente si vemos la luz del estómago, sería, digamos, propio del estómago, digamos, el agua que queda en el estómago, y en la tomografía sería contraste. O sea, en resonancia sería T2 me refiero, y en la tomografía sería contraste. No necesariamente, chicos. El estómago es una cavidad real. Ustedes todo el tiempo mientras hablan, tragan aire y tragan saliva también. Entonces, el estómago muchas veces tiene aire y muchas veces tiene líquido, saliva. El líquido, en la resonancia, la secuencia T2, lo vamos a ver blanco, pero no va a ser, también depende en qué momento el paciente se hizo el estudio. Por ejemplo, los abdómenes se piden por lo general con un ayuno de 4 horas, pero porque tienen contraste endovenoso, no porque le vamos a dar contraste oral. No se mezclen. No siempre en la tomografía se da contraste oral. Eso es otra cuestión. El contraste oral en la tomografía puede ser negativo o positivo, como ya saben. En resonancia, por lo general, como dijo la doctora Anderle, no se da contraste oral, salvo que sea un estudio específico para valorar el intestino delgado. ¿Se entiende? Por ejemplo, casos como apendicitis, politrauma, paciente que llega hecho pelota de un accidente de tránsito. A ver, ¿qué otro escenario se me ocurre? En general, la pancreatitis. Todos esos tienen contraindicación de vía oral. ¿Por qué? La apendicitis tiene que subir a quirófano, el politrauma no sabemos cuándo vamos a encontrar, la pancreatitis no puede comer ni tomar absolutamente nada por días enteros. Entonces, nosotros no le podemos dar contraste oral, porque le vamos a agravar el cuadro clínico, le vamos a retrasar la cirugía. Hay escenarios en los cuales no se les puede poner contraste, ¿sí? Pero, incluso en un hilio o en una obstrucción, el paciente va a venir con el estómago, pero recontra distendido y con material propio, o sea, con todo lo que estuvo comiendo los días anteriores. Nosotros no le dimos nada y no va a tener contraste. El hilio es cuando se detiene el movimiento del intestino por algún motivo, que puede ser quirúrgico o no, y como dice María, no avanza el contenido, entonces tenemos el estómago distendido, el intestino distendido. Eso ya es más como patológico, pero bueno, nos podemos encontrar con esos escenarios y no le estamos dando contraste. Lo que les tiene que quedar en resumen es, resonancia bioral no se da contraste en general, salvo en la enteroresonancia. En tomografía se puede dar positivo o negativo. Positivo es yodo diluido, negativo es agua. Y después están los contrastes, los estudios dinámicos contrastados, que son la biodilución, que se hace con bario, la seriada de esófago gastroduodenal, que se hace con bario, la entero, que se hace con bario también, que se espera más tiempo y se ve cómo se pinta, y el colon por enema, que se hace con bario. Y a esas dos, a la seriada y al colon por enema, se le hace doble contraste, es decir, bario positivo, aire negativa. Y cerramos ahí con los contrastes. Yodo para las histerosalpinas, nada más. Se hizo un silencio aparte, tremendo. Anotando, profe, por eso. Díganme si chicos, eso está en la clase. Profe, en las histerosalpinografías también se usa yodo, porque en la clase dice un líquido hidrosoluble, pero no hace referencia a un yodado, debe ser líquido yodado. Sí. Es yodo hidrosoluble. El bario solamente para el tubo digestivo y para una radiografía, para un estudio serial, un estudio contrastado. No se usa el bario para nada más. ¿Sí? Todo lo demás es yodo. ¿Sí? Bien, hígado líñeo en la resto si lo requiere. Sí. Bien. Gracias. Igual
esto vamos a ver si tiene o no tiene contraste, nada más, y en fase de contraste. Me interesa más que puedan distinguir el contraste en tomografía, que por ahí hay un poco de dificultad con eso. Profe, entonces de eco, específicamente reproductor femenino, solo nos van a tomar si es transvaginal o abdominal. Sí, se puede tomar eso, o la línea del endometrio, vieron que se ve como una liñita ecogénica entre las capas musculares. Reconocer qué tipo de estudio es, porque eso sigue siendo para nosotros una prioridad, que ustedes puedan reconocer los tipos de estudios, pero no mucho más de eco, chicos. Fíjense todo lo que estuvimos hablando, llevamos casi 2 horas y vimos prácticamente todo tomografía y resonancia. Parece mucho más rica la tomo y la reso para abdomen que la eco, en su etapa de desarrollo académico. Ahí preguntan cómo se diferencia la endovaginal de la transabdominal. A ver si tengo imágenes. ¿Vos, Paula, tenés alguna imagen ahí? Sí, ahí pongo. Recuerden, mientras Pauli busca, recuerden que la transabdominal se hace a través de la ventana acústica que da la vejiga. Entonces vamos a tener la imagen de la vejiga, que es básicamente un saco con agua, o sea, anecoico. Y la transvaginal se hace sin vejiga, directamente apoyada en el cervix, o sea que vamos a ver muy cerquita el cuerpo uterino, ¿sí? Como para ir orientándose en el espacio de la imagen. Y ahí Pauli va a dar tu explicación. Ahí ven, sí. Sí, sí. ¿Se escucha? Sí, se ve, se escucha. La transabdominal se hace por vía, obviamente, como dice el nombre, transabdominal, por la panza, ¿sí? Como ven, ¿me ven la punta de la flecha? Sí. Sí, se ve. Sí, profe, se ve. Hace por la panza y necesitamos que la paciente tenga líquido en la vejiga, por eso se le hace tomar agua y retener, ¿sí? La vejiga, que es lo que se ve esto negro anecoico, es lo que nos hace de ventana para que el útero se abra, vendría a ser, se extienda y podemos ver, ¿sí? Entonces, una diferencia entre ecografía abdominal y transvaginal es que la abdominal ves vejiga en la parte anterior y después está el útero. Y en la endovaginal, ¿sí? La paciente necesita tener vejiga vacía, ¿sí? Acá tendría que estar la vejiga, acuérdense que es anterior, fíjense en la imagen, que entra el transductor por vía vaginal, uno está en el cuello, ¿sí? En el orificio cervical, acá está vejiga, que es anterior, y por la parte de atrás va a estar el recto, ¿sí? Entonces, en la ecografía transabdominal uno no tiene vejiga llena, no ve vejiga. Siempre le hace orinar a la paciente antes de realizar el estudio. Esa es la diferencia que hay entre la transabdominal y transvaginal. No sé si entendieron. Profe. Sí. Una pregunta. En la anterior. Ahí vuelvo. En la imagen de arriba se ve... ¿Está? Sí. Este es un corte transversal. ¿Sí? Y este es un corte longitudinal. Bien, Esto es útero. se ve el útero y los ovarios. Los ovarios que siempre están, como yo les dije, a los costados del útero, ¿sí? En un corte transversal. En la ecografía, generalmente, no siempre, porque depende de la disposición, podés encontrar en este corte los ovarios a los lados del útero. Bien, gracias. Pero siempre fíjense, cuando hay una ecografía transabdominal vos vas a ver vejiga, ¿sí? Porque una ecografía ginecológica transabdominal sin vejiga, el útero no está para que me entiendan, como abierto, ¿sí? Sino está doblado el útero, la vejiga lo que hace es que se repliegue y uno pueda distinguir toda la parte del fondo uterino del cuerpo, cuello y canal vaginal. Bueno, después tenían otra. Profe, en la anterior, en la transvaginal, ¿hay
Ahí sí se podría diferenciar el miometrio del endometrio o no. Es que sí, siempre lo podés distinguir en las dos ecografías, miometrio de endometrio. Espera, perdón. Acá, en esta imagen, todo lo periférico, no es la mejor imagen esta, pero todo lo periférico es miometrio y la línea ecogénica del centro es endometrio, ¿sí? Fíjense que tengo, esperen. En esta, ¿se acuerdan que les mostré diferentes? Depende de la etapa del ciclo menstrual, uno tiene el endometrio más evidente, la tricapa, bien ecogénico, bien lineal, ¿sí? Siempre el endometrio se ve en el centro, en un estudio normal, siempre hablando, más ecogénico. Y el miometrio es lo periférico. ¿Sí? Profe, ¿esa sería una transvaginal? Sí, esas son todas transvaginal. Pasa que en la transvaginal uno identifica mejor las estructuras que en una abdominal. Y siempre lo evalúan en un corte, en un longitudinal, en un sagital. Ok, o sea que lo más importante sería saber distinguir eso en una ecografía, ¿no? Si nos ponen una, Claro. por ejemplo. Sí, que si es abdominal, transabdominal. Bueno, Ok. después en la resonancia, también un corte coronal, un corte sagital, fíjense cómo se ve la parte central del endometrio y miometrio. Obviamente la resonancia es mucho más sensible que la ecografía. Acá esta estructura ovario con folículos, útero, ¿en qué posición está? Anteverso versión. Bueno, acá en una resonancia sí podemos preguntar si está, se van a dar cuenta. Otra imagen de útero, corte sagital y un corte axial. Acá tenemos un plano de ovario. Generalmente en la tomografía o en la resonancia no agarrás los dos ovarios en el mismo plano generalmente que el útero, es raro. Como son tantos cortes finitos, no. Bueno, y el útero en un corte transversal, con el miometrio y el endometrio. ¿Y este útero en qué posición está? Retroverso flexión. Bueno, acá hablamos de la tomografía, que en realidad la resonancia se ve mucho mejor, se distingue mucho mejor las estructuras que en la tomografía. Lo de la histero que hablaron las chicas, de cómo se hace el estudio, cómo se inyecta el contraste. Bueno, y que evalúa, ¿no? El útero y las trompas con las fímbrias, ¿sí? Diferentes etapas del estudio, cuando está inyectando el contraste, que se va llenando útero, pasando a las trompas, perdón, acá abajo, ya en la parte de las fímbrias y con líquido en el peritoneo. Otras imágenes, no sé si quieren ver algo específico que hayan. Esto era para mostrar patologías de dilatación de las trompas. Bueno, y tomografía de lo que hablamos que no se ve. Esta se la puse para que vean la. Chicos, perdón. Sí. Pauli, ecografía de ovario no le vamos a tomar. Dejen de enroscarse con tanta información. Si quieren volvemos a verlas, pero me parece que se están como volviendo muy locos con cosas que... En la eco de masculino, lo más importante sería saber dónde está el bulbo esponjoso y isquio cavernoso, digamos esas estructuras. No te escucho, perdón. En la eco de masculino. Sí, sería acá. como más importante marcar las estructuras bulbo esponjoso y isquio cavernoso. No, tampoco vamos. No sé, chicos, yo no creo que. No, tal cual, tampoco los vamos a ver. No. Lo mismo que acá
Para masculino, la prostática, la ecografía, más, no sé, por ahí preguntar si es abdominal, o transrectal, pero nada, no, me parece muy complicado la ecografía para tomarla. Por ahí sí cortes de resonancia para que distingan estructuras, pero más que eso no, es muy complicado para tomarlas y no tiene sentido. Hay otras cosas más importantes que tienen que saber. Tal cual. O sea, no sirve de nada que sepan distinguir la porción cavernosa del pene si no saben distinguir la arteria hepática. Claro. ¿Entienden? Ese sería como el correlato. Claro, ecografía de testículo, de epididimo. Nada, se lo tenemos que dar, pero no vamos a tomar un... Preguntaba porque como lo habíamos visto, o sea, no me quedó bien en claro que era como lo más importante por eso. No. Lo más importante, como dijo Sofi, es resonancia y tomografía. Se ve mucho mejor las estructuras, depende de la parte anatómica que estemos estudiando. La ecografía en sí es el método de primera elección para hacer, pero cuando hay dudas o para confirmar algún diagnóstico siempre se pide, en pelvis se pide resonancia. Entonces, más importante es que sepan la resonancia y que sepan reconocer estructuras, saber una ecografía que, como dijimos antes, es difícil la ecografía, no es un estudio fácil para reconocer estructuras. ¿Alguna otra duda, chicos, que tengan del parcial o...? Ahí están preguntando músculos de la mímica, ¿no entra? Sí, porque está. Se pueden tomar. De vuelta, les vamos a tomar cosas groseras y por ahí res o algo así. Yo creo que básicamente nos vamos a centrar en lo que estuvimos viendo hoy, ¿no es cierto? Equipo Rocket. Si estoy equivocada o no. Sí. Ustedes piensen que esto es parte del parcial, ¿sí? O sea, tienen que todavía rendir la parte teórica. Mama, chicos, creo que no, ¿no? Pauli, ¿vos qué opinas? Yo les doy si quieren, no tengo problema. La Pauli es especialista en mama. Es muy difícil, mama. Yo se los nombré porque es algo que está dentro de todo el aparato reproductor, pero nada. Imagínense la ecografía endovaginal, ginecológica y prostática, todo es difícil. Imagínense una ecografía mamaria. No, y una resonancia, no tiene sentido. Es un re chino, mamá. No tengo problema, le hago una clase especial, no hay drama. Pero... Totalmente, no. Sí, si das una clase yo hoy la miro, porque la verdad que de mamá es un no para mí. Por eso la clase duraba 5 minutos, creo, la explicación, para que sepan que existe la mama y que se tiene métodos de imagen para estudiarla, nada más. Bueno, ahí alguien pregunta por las tenias y las austras, eso está en la clase. Yo lo explico en la clase de contrastado de colon, así que repasen eso y si les llega a quedar alguna duda, me contactan por mail y volvemos a verlo. Yo creo que todo lo que vimos ahora, lo que estuvimos repasando, es lo que se va a tomar. Y lo que se ha dado, no se va a tomar nada que no hayamos visto. Totalmente. No sé si quieren otra cosa o vamos a cocinar para comer, porque en mi casa me van a matar. Sí. Gracias, profes. Apagué el micrófono y me puse a adelantar la cocina. No, igual a mí ya me están ayudando con la cocina. Pues. Muy bien. Bueno, chicos, de nada. Si tienen alguna duda, tienen los mails, pueden mandar o en Petco, y si quieren que veamos la clase de reproductor, la hacemos. No hay problema, ustedes me avisan, yo mañana puedo a la tarde y nos conectamos. Tiene que ser antes de a las 8 tengo que estar libre, así que no hay mañana problema. Sí, mañana tenemos el Ateneo, por eso. Gracias por hacerme acordar.
Mañana nos mandan un mensaje. María, por favor, conectate, que yo no sé si me voy a conectar. Alguien tiene que coordinar esa sala. Somos 2.